Capítulo 5. Revisión. El encuentro repentino con otro imperio y las conversaciones amistosas que siguieron se convirtieron en el principal tema de discusión para Takuto y el resto del Consejo de Administración del Imperio de Minogra inmediatamente después de que terminó su banquete con los delegados de Ponkaben. Ninguno de nosotros esperaba que nuestras conversaciones iniciales lograran tanto en tan poco tiempo, comenzó Atou. Si bien esta es una noticia maravillosa, ahora tenemos muchos factores y materiales diferentes para tener en cuenta algunas noches de insomnio, Elder Moltar. Con mucho gusto, respondió el Elder Moltar. Aún así, necesitamos seleccionar con qué alimentos comerciar y confirmar qué suministros queremos a cambio. Deberíamos asegurar primero un medio de comunicación mutuo para futuros intercambios. O tal vez sería mejor seleccionar qué tropas enviar primero. Sí, teniendo en cuenta lo que dijeron, están buscando ayuda de defensa urgente. Garantizar la seguridad de Dragon Band Mine también es de vital importancia para nosotros. Extraer maná puro directamente de la tierra tendrá un impacto trascendental en nuestro desarrollo. Francamente hablando, nuestras estrategias en el futuro diferirán en gran medida en función de nuestra capacidad para producir y recolectar alimentos y recursos. Atou estaba examinando cuidadosamente sus opciones con el mortal más sabio de Minogra, el anciano Moltar. La capitana guerrera Jia Yemle, que había sido ascendida de secretaria de Takuto a ministra de Asuntos Internos, también fueron convocadas a la reunión para intercambiar sus francas opiniones. De hecho, habían estado presentes en las conversaciones de negociación, pero como Takuto y Atou tenían todo bajo control, no lo enturbiaron. Si bien no era realmente necesario explicar lo que habían acordado, se apresuraron a llegar a un acuerdo e hicieron arreglos aproximados sin tiempo para discutirlo entre ellos, por lo que ahora estaban trabajando en los detalles de sus políticas después del hecho. Tarareó el Elder Moltar. La gente de Ponkaben también cometió un gran error. No puedo creer que hayan venido a nosotros con un negociador tan infantil. Sí, absolutamente puedes decir eso otra vez. Como dijo Lady Tonukapoli, él no es la estrella más brillante en el cielo, sino más bien la más aburrida. Aunque no puedo dejar de gustarme. ¿No eran un grupo desagradable? Claro, eran tontos, infantiles y probablemente recibirían calificaciones reprobatorias en todas las categorías, pero Atou pensó que merecían una calificación aprobatoria basada únicamente en el hecho de que no eran hostiles hacia Minogra. El Elder Moltar y los otros elfos oscuros compartían su opinión y no sabían cómo reaccionar más allá de hacer una mueca. Mi rey, Elder Moltar se dirigió tímidamente a Takuto. Por favor, no tome esto como una objeción a su excelente decisión, pero uno de los negociadores, Lord Pepe, parecía bastante imbécil. ¿No sería arriesgado tener tal persona como comandante aliado? Takuto y Atou habían instruido incesantemente a los miembros del consejo que plantearan cualquier inquietud que pudieran tener en lugar de quedarse callados. Atou miraba a Takuto con ojos escrutadores, debían haber albergado las mismas dudas. ¿Eso es realmente todo lo que significa ese chico?, se preguntó Takuto. Definitivamente a Pepe le faltaban unas pocas cartas para completar la baraja. Parecía un tonto que no pensaba bien las cosas. Esto era lo que había permitido que Minogra concluyera las negociaciones en una posición bastante favorable. Como resultado, pudieron obtener pacíficamente la mina Dragon Band al bajo costo de desviar algunos recursos militares. Por otro lado, Ponkaben también recibió el mejor resultado posible para la situación en la que se encontraban. Parecían tener dificultades para lidiar con los bárbaros y no podían cuidar de Dragontan, como sospechaba Takuto. La metedura de pata de Pepe llevó a Minogra a enviar tropas para operaciones combinadas cuando, de lo contrario, solo habrían intercambiado información militar limitada entre ellos. En otras palabras, su relación habría seguido siendo un encuentro amistoso en el que se habrían tomado un tiempo indefinido para hablar. Si las cosas no hubieran salido como lo hicieron, Ponkaben aún habría tenido la fuerza para proteger a Dragontan. Ahora que lo pienso, ¿es demasiado antinatural gritar cuando lo hizo? No sé. Eres realmente un tonto, Pepe. Pero Takuto no creía que fuera tan malo haberse hecho amigo del chico tonto. Dada la situación en los imperios de cada uno, no tenían razón para ser enemigos y, a diferencia del tiempo con los paladines de Qualia, las conversaciones transcurrieron sin problemas. Puede haber cierta fricción entre las civilizaciones malvadas y neutrales, pero no lo suficiente como para evitar que formen una alianza. En realidad,
si lo miraba objetivamente, no sería una exageración decir que habían obtenido un resultado inesperadamente bueno. Takuto estaba particularmente impresionado por el hecho de que se hizo amigo de Pepe. Después de todo, él originalmente era alguien que había considerado el hospital como su hogar, no podía hacer amigos allí y pensaba que la amistad estaba fuera de su alcance. Y ahora, de repente, tenía un amigo, no había forma de que no estuviera emocionado. Me preocupan los bárbaros, pero sería perfecto si pudiéramos seguir siendo amigos de Poncaven. Dicho esto, todo estaba todavía en pañales. Alguien dijo una vez que las naciones no tienen amigos, solo intereses. Esos intereses evolucionaron con el tiempo, por lo que los acuerdos pasados deben revisarse. Si las mareas cambiaran, Poncaven y Pepe, junto con él, tomarían medidas contra Minogra. No hay debate cuando se trata de tener que elegir entre una nación aliada y tus ciudadanos. Takuto obviamente sabía cuál elegiría si se pusiera en esa situación. En cualquier caso, el estado actual de las cosas era la imagen de la calma. De hecho, las cosas estaban tan tranquilas y pacíficas como un lago cristalino en un día soleado. Lo que Takuto más quería que sucediera había sucedido, aunque solo con otro imperio, los vigilaría, pero no había razón para odiarlos. Entonces solo tenía una respuesta. Rey Takuto. ¿Tienes alguna opinión sobre el asunto?, preguntó a Tou. Sí. Mi evaluación de Pepe está en suspenso por ahora. Probablemente esté, bien. Entendido, mi rey. Todos los presentes se inclinaron profundamente en respuesta a la rápida decisión de Takuto. Esta fue la decisión definitiva tomada por el rey de la ruina y comandante de Minogra, Takuto Ira. Sus palabras vinieron de las mayores profundidades de sabiduría, y no había lugar para sentimientos negativos, y mucho menos para el significado. Takuto asintió satisfactoriamente ante la férrea lealtad de sus subordinados. Una jerarquía de mando completa es lo que se necesita para dirigir una organización sana. Las extremidades que ejecutan lo que el cerebro quiere sin errores son lo que más se necesita para mover el gigante conocido como imperio. A Takuto le preocupaba que mientras las emociones estuvieran involucradas, tendría que lidiar con errores humanos que no eran un factor en el juego, como diferencias de opinión y malentendidos en las instrucciones. Aún así, Minogra estaba logrando resultados satisfactorios con sus extremidades fuera el caso, ahora podía idear varias estrategias a su antojo. Abordar el problema de los bárbaros era lo primero. Algo estaba causando que se comportaran de manera diferente a lo habitual. Ese era un factor extraño y amenazante. Los enemigos que aparecen aleatoriamente de la nada casi suenan como lo que sucedería en un juego de roles. Un pensamiento humorístico cruzó por su mente y antes de que pudiera terminarlo, lo empujó con una sonrisa irónica. Las conversaciones con Poncaven habían terminado con éxito. Takuto y Minogra aprendieron mucho de su primera negociación y la utilizaron como fuente de aliento y crecimiento. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. En la gran sala del consejo construida dentro del palacio, Takuto y su consejo discutieron sus próximas políticas mientras estaban sentados alrededor de una montaña de documentos que contenían información sobre Poncaven y sus arreglos. Ahora bien, todos ustedes hicieron un gran trabajo ayer, dijo a Tou. Ocurrieron muchas cosas inesperadas, pero logramos establecer relaciones amistosas con Poncaven. Esto definitivamente beneficiará a nuestro imperio amante de la paz, Minogra. ¿Tienes algo que añadir, mi rey? Sí. Buen trabajo a todos. Los elfos oscuros inclinaron la cabeza, pareciendo conmovidos al recibir tales palabras de su rey. Desde que llegó a este mundo, Takuto aprendió que las pequeñas interacciones eran necesarias para ganar una lealtad inquebrantable como líder. Inicialmente pensó que las mejores recompensas eran bienes físicos, monetarios, etc. o relacionados con el estatus, pero a veces elogiar y dar crédito cuando se merecía crédito resultó ser la mejor recompensa de todas. A todos les gusta recibir cumplidos cuando se esfuerzan al máximo, y cuánto más conmovedor sería ese elogio si viniera de su venerado rey. El hecho de que él fuera el objeto que reverenciaban era desconcertante, pero Takuto asintió con la cabeza, decidida a comenzar a hablar con todos más a menudo. Esperaba que eso también curara su miedo de hablar frente a otros. Al verlo asentir, él le tomó eso como el visto bueno para avanzar en la reunión. Para empezar,
me gustaría reconfirmar los detalles de nuestras negociaciones con Poncaven y tomar cualquier decisión final. Podemos dividir los términos del acuerdo en 3 grandes categorías. La primera es el establecimiento de relaciones diplomáticas. La segunda es un acuerdo comercial mutuo, el tercero es un acuerdo de pacto de defensa. Ya veo, ya veo. Parece que será otra reunión fructífera, Ató felizmente asintió, satisfecho de ver que Minogra finalmente se perfilaba como una nación ahora que había establecido relaciones diplomáticas. Los elfos oscuros se veían mucho más relajados después de haber superado el momento crítico con la delegación extranjera. ¿Por qué no decidimos nuestras políticas mientras analizamos cada término en detalle? Comencemos primero con las relaciones diplomáticas. ¿Alguien tiene alguna opinión o inquietud al respecto? Le dirigió la reunión con la facilidad de la práctica. Su mirada ya se había fijado en los documentos y notas frente a ella. Se subió las gafas mientras esperaba con una expresión estoica que alguien hablara. Pero el silencio fue su respuesta. Parecía que todos estaban buscando algo que decir sobre el tema. El silencio engendra más silencio. Todos, incluido Takuto, estaban al tanto de cierto problema, pero dudaban en señalarlo. Después de todo, era un problema muy básico y ridículo, pero dejar que el silencio continuara era una pérdida de tiempo, en el momento en que todos estaban a punto de abrir la boca para decir algo. Bueno, Alguien más se les adelantó. La persona más joven presente, Karia, rompió el silencio. Al ver que su hermana mayor tenía la mano levantada con una sonrisa, parecía que los gemelos tenían una pregunta que hacer. ¿Quieres hacer una pregunta? Ambos son una parte tan importante de esta reunión como el resto de nosotros, por lo que son libres de decir lo que tengan en mente. Enle los alentó rápidamente, y el resto del consejo con entusiasmo asintió en apoyo. Era el trabajo de los miembros del consejo superar el incómodo silencio, y todos se sintieron culpables por forzar ese papel incómodo. Al mismo tiempo, querían colmarla de elogios por hablar, sería incluso mejor si expresara las preocupaciones que todos albergaban en secreto. En el centro de la atención de los patéticos adultos, el miembro más joven señaló el problema fundamental que los aquejaba a todos. ¿Qué clase de país es Poncaven?, preguntó Karia. Yo tampoco lo sé, agregó María. La incomodidad se apoderó de la sala del consejo. María solía decir lo que le venía a la mente a su propio ritmo, pero se sintieron muy mal por hacer que Karia abordara el tema, pero todos aplaudieron en silencio por tener las agallas de decirlo. Ahí es donde deberíamos empezar, murmuró Takuto en voz baja pero lo suficientemente clara para que todos lo escucharan, ganando asentimientos silenciosos en la habitación. De hecho, este era el problema que era increíblemente difícil de admitir para cualquiera de ellos en una habitación llena de sus compañeros. Ninguno de ellos sabía mucho sobre el imperio llamado Poncaven. Vaya, tiene un buen punto, dijo el Elder Moltar. Ciertamente sabemos poco o nada sobre Poncaven. Por supuesto, hemos recopilado cierta información y ya se la presentamos a Su Majestad. Pero, ¿qué hay de su situación actual? Es lógico que sea imposible elaborar los detalles de nuestro acuerdo sin entender a la otra nación. Antes de hacer cualquier otra cosa, primero debemos echar un vistazo más de cerca a su imperio. Los comentarios del Elder Moltar avivaron el fuego de la reunión. Ahora que habían reconocido abiertamente la vergonzosa verdad, finalmente podían comenzar la reunión de verdad. No podría estar más avergonzado, se lamentó el Elder Moltar. Nosotros, los elfos oscuros, estábamos tan cegados por la alegría de este arreglo de celebración que descuidamos ejercer la debida diligencia. El Elder Moltar, Gia y Em inclinaron la cabeza avergonzados. Takuto desvió la mirada con torpeza, ya que tampoco se había dado cuenta de este punto crítico, y levantó la mano para indicarles que levantaran la cabeza. Está bien. No me di cuenta también. Yo estoy de acuerdo. Estas cosas pasan, dijo Ató. Nadie tiene la culpa. De hecho, deberíamos estar contentos de habernos dado cuenta de nuestra ignorancia más temprano que tarde. Nos humillas con tus palabras. Los elfos oscuros cerraron los ojos para disfrutar de la indulgencia de Takuto y Ató inclinaron la cabeza una vez más. La verdad era que Takuto y Ató eran culpables de la misma negligencia, por lo que solo querían seguir adelante sin pensar en ello. En el juego, todo, desde los artículos de lujo negociables de otro imperio hasta sus niveles de felicidad,
se pueden encontrar en el panel de diplomacia, así que no tome el resto en consideración. Takuto se comunicó telepáticamente con Atou. Después de todo, el juego no describe el verdadero estado de las cosas o los detalles esenciales de un imperio. Se nos escapó, respondió ella. Para Atou y Takuto, fueron las pequeñas cosas de este mundo que diferían completamente del juego lo que los desconcertó. Para los elfos oscuros, fue su fe ciega en su rey y la avalancha de eventos repentinos que los llevaron a dar un paseo que los había llevado redujo su enfoque, cegándolos a otros factores. En todo caso, fue una experiencia invaluable darse cuenta de cualquier error de cálculo que pudieran cometer en esta etapa del juego. Por extraño que parezca, todos parecían tener la misma opinión sobre el asunto y decidieron aplicarse para resolver el problema en cuestión. En ese caso, es necesario que investiguemos a Ponkaven primero. Pero no tenemos mucho tiempo con el acuerdo del pacto de defensa y la necesidad de ofrecer ayuda a Dragontan. Enle se desvaneció. Entonces será mejor que reunamos información sobre ellos al mismo tiempo que decidimos qué tropas enviar en su ayuda, terminó Atou por ella. Estoy de acuerdo, Atou. Por otro lado, creo que podemos dejar de lado con seguridad los asuntos relacionados con el comercio por el momento, sugirió Enle. Será difícil transportar mercancías si los ataques bárbaros ocurren con la frecuencia que dijeron. La vida de nadie depende del comercio, después de todo. Dragontan puede estar en problemas si tienen pocos suministros de alimentos, pero primero debemos investigarlos para saber esas cosas. Al final, decidieron visitar Dragontan una vez para recopilar información sobre sus nuevos aliados y obtener los mejores resultados. La recopilación de información no se trata solo de enviar espías y traer documentos clasificados de zonas prohibidas. Se puede aprender mucho simplemente mirando alrededor de una ciudad al aire libre como un residente o visitante normal. La información accesible al público a veces es de suma importancia, como lo demuestran las importantes restricciones impuestas a las actividades de los periodistas en naciones militarmente cerradas. Y considerando el estado de cosas entre Ponkaven y Minogra, ir en persona para confirmar las cosas con sus propios ojos era el método más seguro y eficiente. ¿Qué tal si enviamos una delegación?, sugirió Gia antes que nadie. Minogra originalmente tenía la intención de enviar una delegación a Dragontan. Gia pensó que podrían enviar inmediatamente la delegación si seguían con su plan inicial y la formación de la unidad. Por supuesto, eso requeriría que su representante, Atou, fuera, pero no pensó ella se negaría. Tengo algunas preocupaciones con respecto a ese plan. Pero alguien planteó una objeción a su propuesta, su antiguo ayudante, Enle. Una reunión adecuada consiste en el intercambio de múltiples ideas antes de tomar la decisión final. Entendiendo eso bien, Gia no se sintió ofendido porque su antiguo subordinado mantuvo los ojos fijos en sus documentos en lugar de mirarlo cuando objetaba. Él esperó pacientemente a que su razonamiento. Durante nuestras conversaciones con Ponkaven, nos enteramos de la situación inusual que afecta a toda su nación, incluida su capital, en forma de una gran oleada de ataques bárbaros. Todavía tenemos que confirmar si es verdad, pero no creo es prudente que dejemos nuestra propia capital con menos presencia militar. ¿Quieres decir que tenemos que dejar suficientes hombres atrás para proteger al rey en caso de que ocurra lo inesperado?, supuso Gia. La información recopilada de sus conversaciones con Ponkaven también era de vital importancia para Minogra. Aún estaba por verse si se convertiría en una buena o una mala noticia para ellos. Esta información en particular entraba en la última categoría. Ponkaven, un imperio que se había establecido en esta región hace mucho tiempo, estaba siendo asaltado por una anomalía diferente a todo lo que habían experimentado antes. Ese hecho por sí solo era información más que suficiente para merecer elevar su nivel de alerta. El rey Takuto Ira y el héroe Atou eran los pilares de Minogra, seguidos por la capital imperial donde residían, nunca se recuperarían si caían bajo un ataque mientras había un agujero en sus defensas. Enle hizo un punto increíblemente válido. En ese caso, ¿deberían enviar a alguien al azar a mirar alrededor? No, eso presentaba un problema diferente. Las personas elegidas por el Consejo de Gestión del Imperio para esta misión de reconocimiento en particular serían enviadas con la aprobación del rey Takuto Ira. Tenían que enviar a alguien que mostrara respeto por su aliado y no causara fricciones. Dragontan se confundiría si alguien de otro país apareciera de repente diciendo que quería visitar su ciudad. Su alianza tenía apenas un día de antigüedad.
Necesitaban seleccionar a alguien en quien se pudiera confiar para mantener una buena relación con la ciudad de Dragontan en caso de que, pero esas personas eran críticas para la seguridad de Minogra, lo que los llevó de vuelta al punto de partida. Pero quiero ver su ciudad. ¿La falta de información en tiempos de guerra generalmente se paga con la pérdida de soldados? Si bien tenían algo de información, desde el punto de vista de la defensa, Takuto quería evitar enviar soldados para operaciones combinadas hasta que entendiera a qué los estaba enviando. Quiero inspeccionar el área a través de una visión compartida con uno de nuestros ciudadanos al menos una vez, pensó Takuto. Formar una delegación era imposible. Aún así, si iban a salir de su camino para visitar la ciudad, tenían que mantenerse al día. Tenían poco tiempo, por lo que no necesitaba hacer algo demasiado grandioso, solo necesitaban un pretexto para enviar a algunas personas que no ofenderían a su aliado. ¿Cuáles eran sus opciones? Todo lo pensaron largamente, con el ceño fruncido. El punto muerto fue roto una vez más por uno de los gemelos. Vamos a jugar. María había dejado de mirar distraídamente por la ventana para levantar la mano y expresar sus pensamientos. ¿Se aburrió la niña de la reunión? Nadie podía regañarla con demasiada dureza cuando sabían de su mente rota, y cuando Enle, la mejor persona para cuidar de los demás, trató de pensar en una forma de dirigirse a ella, Caria la llamó hermana en el hombro y la reprendió suavemente. Hermana mayor, estamos en medio de una reunión, podemos ir a jugar más tarde. Ah, ¿es eso lo que quieres decir? Oh. ¿Tienen algo en mente, chicas? Aparentemente, la niña queriendo ir a jugar significaba algo más de lo que había sonado para los adultos. Un poco desconcertada con la chica que de vez en cuando decía cosas que no tenían sentido, él le miró a su hermana menor para ponerlo en palabras que pudiera entender. Vixista está sugiriendo que enviemos a las personas que actualmente están libres para ir con el pretexto de hacer turismo, dijo Caria, interpretando lo que su hermana quería decir. ¿No dijo el maestro Pepe que podíamos venir a jugar cuando queramos, Su Majestad? Sí. Pepe dijo que podíamos venir a jugar. Entonces no creo que se enojen si vamos allí a jugar. Ante esa sugerencia, le procede rápidamente a revisar los documentos que tiene frente a ella. Definitivamente recordó el intercambio que ocurrió entre Takuto y Pepe durante las negociaciones. La mayor parte de lo que se dijeron el uno al otro fue una pequeña charla y de labios para afuera, pero Pepe si lo hizo no se detuvo allí tampoco, incluso extendió su invitación a todos los presentes, diciendo, todos son bienvenidos a venir en cualquier momento. Ya veo. ¿Qué tal si vamos con ese ángulo, Enle? Enle asintió con la cabeza en respuesta a la pregunta de Atou, esta era la clave para desbloquear la solución que necesitaban. Sí, creo que tiene mucho sentido que enviemos a varias personas con anticipación para saludar al alcalde y establecer contacto. Crear un canal abierto de comunicación con su alcalde por adelantado también debería ser recibido favorablemente por su parte. También no se ve mal enviar solo unas pocas personas para este fin, además podemos mantener las apariencias por la invitación abierta del maestro Pepe. Finalmente tenían el pretexto que necesitaban. El plan también contaba con el respaldo de Emle, que era grande, ya que ella era una ávida lectora y poseía una comprensión de la etiqueta que se debe mantener entre imperios. Realmente tuvieron que pasar por tantos aros solo para ver una ciudad. Takuto, que se vio obligado a enfrentarse a las cosas que no aparecen en el juego, estaba aprendiendo constantemente los elementos necesarios para la gestión del imperio, aunque los encontraba un poco agotadores. ¿A quién deberíamos enviar entonces? La misión probablemente durará de 2 a 3 días, así que creo que está bien hacer turismo en una parte de lo que estás haciendo, dijo Atou. ¿Puedo ir entonces?, preguntó el Elder Moltar, levantando la mano. Estoy seguro de que habrá una reunión con el alcalde, y no quiero sonar presuntuoso, pero creo que soy el hombre adecuado para el trabajo. Ciertamente, un hombre tan sabio como él cumplía con los requisitos, y actualmente no estaba a cargo de ningún proyecto crucial que no pudiera asignar a otra persona durante ese periodo de tiempo. Justo cuando todos estaban a punto de recomendarlo a Takuto. No es buena idea. El propio rey rechazó la idea. Perdóname por sobrepasar mis límites, mi rey. Pensé que él también sería perfecto para el trabajo. ¿Hay alguna razón por la que te opones, rey Takuto? Preguntó Atou en nombre de todos los presentes que se sorprendieron por su objeción.
Obviamente, no estaba intimidando al Elder Moltar ni encontró que le faltara algo, en cuyo caso, debe haber algún factor estratégico que el resto de ellos no se había dado cuenta, querían confirmar cuál era. Moltar es demasiado importante. Incluso el Elder Moltar miraba al vacío, acariciándose la barba mientras decodificaba las palabras de su rey. Curiosamente, fue la capitana guerrera Gia quien descubrió primero a qué se refería Takuto. Ya veo, esta vieja cabra es ciertamente solo un anciano sabio para nosotros, pero desde la perspectiva de otros países, él es el canciller de Minogra y el ministro de magia. Es demasiado importante para enviarlo a saludar al alcalde de una ciudad. Gruñó el Elder Moltar. Siempre arruinas un buen comentario con una palabra de más, ya. Pero tienes razón, hijo. Sigo sorpréndase con la astucia de su Alteza. Siguiendo la misma lógica, ya es nuestro general, y él es el ministro de Asuntos Internos. Ambos ocupan un puesto demasiado alto para este papel. Todos finalmente estaban en la misma página con las explicaciones de Gia y Elder Moltar. Sí, Minogra seguía siendo un imperio incluso si solo tenía unas pocas élites selectas en este punto. Y Takuto había mostrado el prestigio de su imperio al máximo durante las negociaciones con Poncaven. Entonces era natural que su aliado viera a la gente quienes sirvieron en la cima de su imperio como figuras importantes. ¿Qué hay de mí? Eres la asistente más cercana y de mayor confianza de su majestad, Lady Atou. Como nuestro gran héroe, eres la última persona que debería irse. Bueno, cuando lo pones así. Soy el confidente del rey Takuto. Atou solo había pedido que se confirmara su posición ya que nadie mencionó su nombre, estaba satisfecha con su respuesta pero también molesta porque demostraba que no podía serle de utilidad a su rey para esta tarea. Minogra estaba en una posición incómoda en lo que respecta a los funcionarios del gobierno. Si el Elder Moltar y el resto del consejo caían dentro de la clase de ministro, entonces carecían por completo de viceministros y menos. Mientras que de hecho sufrían por la falta del talento de personas para elegir, esto también sirvió como testimonio de que el Elder Moltar y los miembros del consejo eran tan hábiles que el resto de los elfos oscuros no podían estar a la altura de lo que Takuto y Atou esperaban. ¿A quién deberían elegir entonces? Todos miraron alrededor de la gran sala del consejo en busca de la persona adecuada para el trabajo, todos los ojos se posaron de lleno en el mismo lugar. Yo. Bueno. Vixista y yo iremos. Ah, alguien gimió. Era cierto que la mirada de todos se dirigió a las gemelas, pero todos también se preguntaban si realmente eran la elección correcta. Lo haré lo mejor que pueda. Haré mi mejor esfuerzo. Los gemelos estaban totalmente de acuerdo. De todos los niños elfos oscuros, estas dos chicas eran especialmente leales a Takuto y Minogra. No era de extrañar que las dos, que siempre estaban tratando de pagarle a Takuto, estuvieran ansiosas por asumir esta misión importante. Pero... ¿no sería eso demasiado peligroso? Esa era la mayor preocupación de Takuto, ya veía a las chicas como familia, su corta edad solo aumentaba su aprensión. Es peligroso para ellos, pero también siento que su posición es, por el contrario, demasiado baja para este papel. Además de eso, son niños tan pequeños que seguramente incomodarán al alcalde de Dragontan. Como miembro de la facción, mimar y proteger a los gemelos, él le habló en apoyo de las preocupaciones de Takuto. No, son perfectos para el trabajo. Pero como miembro de la facción, dejemos que las niñas lindas se vayan de viaje, el Elder Moltar tenía un punto de vista diferente. ¿Por qué podría hacer eso? Ambos han sido seleccionados para ser entrenados y criados como futuros líderes de Minogra por el rey. Ya le hemos explicado esto a Poncaven durante nuestras conversaciones, argumentó el Elder Moltar. Y, en todo caso, su ciudad debería ser más acogedora de niños que no tienen motivos políticos ocultos. Ese es un buen punto. Esta misión dependía de dos cosas: su visita no debería convertirse en un gran problema, y no debían ser groseros con sus anfitriones. Curiosamente, los gemelos eran perfectos para el trabajo en ese sentido. Al mismo tiempo, su posición como candidatos a futuros líderes bajo la tutela directa del rey cimentó su estatus de una manera que no ofendería a la otra nación. Por el contrario, sería una tarea difícil pedirles que encontraran a alguien más adecuado que las chicas.
El hecho de que no tengan ninguna autoridad real debe ser visto más favorablemente, continuó el elder Moltar. El alcalde no tendrá que hacer todo lo posible para doblegarse ante todas sus necesidades, sabiendo al mismo tiempo que no somos de faltarle el respeto con nuestra elección de un representante. Emle realmente no quería poner a los gemelos en peligro, pero tampoco podía discutir con esa lógica, por lo que se quedó en silencio a regañadientes. Ya veo, ya veo. Me parece un buen plan. Ya había determinado que sería la mejor opción, pero me abstuve de decir nada para medir tu capacidad de llegar a la misma conclusión. Hiciste un trabajo realmente maravilloso. ¿Pero no es todavía demasiado peligroso para ellos? Takuto una vez más expresó sus preocupaciones, disipando ligeramente los intentos obvios de Atou de ocultar el hecho de que ella no había seguido la conversación en absoluto. Ponkaben puede ser una nación aliada, pero aún estaba en las afueras de Minogra. Él los haría escoltar por un destacamento de guardia, pero ¿qué haría si algo le sucediera a las dos jóvenes después de que las despidiera? Takuto podía sentir la ubicación aproximada de sus unidades, o en este caso, los ciudadanos que pertenecían a su imperio, pero aún así tomaría mucho tiempo actuar si eran atacados incluso si notaba la coacción de Minogra. Dragontan era demasiado lejos para rescatarlos rápidamente, dejando su seguridad en manos del destacamento de guardia. Esa era una apuesta que no estaba seguro de querer tomar. Takuto era sobreprotector con los gemelos. Y Atou fue sobreprotector con Takuto. Al darse cuenta de la confusión en el rostro de su rey, Atou golpeó la mesa con la mano y se puso de pie con enojo como si fuera el momento de acudir en su ayuda. Su Majestad está preocupada. Es demasiado pronto para enviar a las chicas como enviadas. ¿Qué pasa si las secuestran? Atou se quejó como un niño con una rabieta. Pero los elfos oscuros habían sido testigos de sus rabietas muchas veces antes, por lo que no se sorprendieron por eso. Ah. Es demasiado aterrador para siquiera pensar en ello. Esta estrategia está descartada. Fuera, digo. Tal como dijo Atou, si Takuto se oponía, los planes que acababan de discutir serían descartados. Takuto tenía la última palabra en todo. Dejando a un lado las quejas de Atou, si tenía preocupaciones, no había muchas maneras de cambiar de opinión y revocar su decisión. Sin embargo, una de esas formas era sentarse a su lado en la mesa. Su Majestad, es algo que debe hacerse eventualmente. Además, usted es quien nos dijo que somos libres de hacer lo que queramos. Ser útiles para usted es lo que queremos hacer las hermanas con nuestra libertad. Por favor, permítalo. Karia imploró con seriedad. Takuto era increíblemente protector con las gemelas, y también tenía debilidad cuando se trataba de sus peticiones. La terquedad que había estado mostrando instantáneamente se desmoronó ante la sincera petición de la chica. Pero, si pasa algo. Estamos preparados para eso. NGGGHHHH, gimió Takuto, con los brazos cruzados sobre su pecho. Todas las decisiones se dejaban a la discreción del rey y Takuto, el rey, estaba en un callejón sin salida. Atou solo podía vigilarlo mientras trabajaba en ello. Y Takuto fue asaltado por la técnica más diabólica ideada para revertir la situación. Su Majestad, bastante por favor. María se movió silenciosamente de su silla para pararse al lado de Takuto, tomó su brazo en sus manos mientras lo miraba con preciosos ojos de cachorrito. Por favor, déjenos hacerlo, Su Majestad. Fue golpeado por el mismo ataque de la hermana menor en su lado opuesto. Los gemelos desgastaron sus defensas con un ataque suplicante de pinza. Lindo, lindo, por favor, dijeron al unísono. ¿Era solo su imaginación que sus voces sonaran tan dulces? De cualquier manera, su ataque lo mató. Takuto respiró hondo y exhaló antes de que Atou pudiera interceder. Está bien, dijo con una sonrisa amable. Jay. Las chicas vitorearon. Fue fácilmente derrotado por su doble asalto. ¿Nuestro rey ha sucumbido a los engatusamientos? ¡Oh, el horror!, gritó Atou. Takuto apartó la mirada, deseando que ya no proclamara tales cosas en voz alta. Era consciente de que, de hecho, había caído en su engatusamiento, lo que hizo que la observación de Atou fuera aún más dolorosa. Sin embargo, lo permitió. Con su mentalidad cambiada,
Takuto prometió ayudar a las niñas a cumplir con sus deberes como lo habían solicitado. Pero, Su Majestad, ¿qué haremos con su escolta?, preguntó Enle, preocupada. Dudo que alguien los secuestre, pero no podemos enviarlos solos. Ella hizo un punto válido, sin embargo, Takuto ya tenía una solución para mantenerlos a salvo. Él sabía de excelentes peones que podrían servir como sus guardianes y escoltas. Tengo algo solo para eso, declaró Takuto con voz tranquila para tranquilizar a Enle. Minogra no podía permitirse el lujo de dejar que nadie holgazaneara. Takuto solo estaba pensando en qué trabajo podría asignarles a estos peones, así que funcionó perfectamente. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Oh, vamos, Atou. No me rendí solo porque las niñas pequeñas me lo rogaron. Quería respetar su iniciativa, y es cierto que son adecuados para este tipo de misión de exploración. No es un mal plan siempre y cuando mientras enviamos gente para apoyarlos como nuestros representantes, dijo Takuto. Recitó como si estuviera poniendo excusas, que en realidad lo estaba haciendo. No había hablado así en mucho tiempo. La razón es evidente, él estaba tratando de mejorar el estado de ánimo de Atou después de que ella estaba completamente fuera de forma por el mal criando a los gemelos. Ah. Di lo que quieras. Todavía no estoy convencido. El lado razonable de Atou entendió que no había ningún problema real con su decisión. También entendió el deseo de los gemelos de ser útiles para Takuto como sus devotos vasallos. Pero solo porque el lado lógico de su mente pudiera estar convencido no significaba que ya el lado emocional era. La petulancia de Atou fue causada completamente por el hecho de que Takuto había dejado que otra chica lo conquistara y se saliera con la suya, no lo estaba dejando pasar simplemente porque sus sentimientos como una chica enamorada no lo soportarían. No es culpa de Su Majestad, Lady Atou. Es porque estábamos siendo egoístas. Sintiendo la incomodidad entre ellos, Karia trató desesperadamente de ayudar a Takuto a mejorar el estado de ánimo de Atou. En Piach. Adelante, forma un harén de niñas, Rey Takuto. El héroe Atou bajará de su pedestal. Pero su intento solo empeoró las cosas, el estado de ánimo de Atou solo se volvió más desagradable. Ah. Por lo tanto, el rey de la ruina solo se volvió más lamentable. Si hubiera una estadística de confiabilidad en este mundo, Takuto actualmente tendría exactamente 0 puntos en él. Su comportamiento nervioso y sobrecitado carecía de toda dignidad, dejando solo a un niño acobardado en su lugar. Su Majestad. ¿HM? Alguien le hizo señas para que se acercara, era la hermana mayor, María. Curioso por lo que ella quería, él se acercó y ella le susurró una cierta estrategia al oído. Él asintió durante toda su explicación, dando la mayor inclinación de cabeza de todas al final arreglado, se dirigió hacia Atou, que todavía estaba furioso. ¿Atu? ¿Qué es? Atou vaciló ante su aura de mando. Ella pensó que iba a ser regañada por actuar tan irritable. Pero contrariamente a las apariencias, Takuto le ofreció palabras de increíble amabilidad. Gracias por pensar en mí. ¿Qué? Ella chilló. Ueme. Fue demasiado abrupto para ella moderar su reacción. Takuto levantó su mano en la suya y la tranquilizó con sus suaves palabras. Solo he llegado hasta aquí porque estuviste conmigo desde el principio. Realmente lamento haberte hecho enojar a ti, de todas las personas. Atou movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo con tanta fuerza que temió que pudiera romperle el cuello. Tenía los ojos muy abiertos por la aprensión por el repentino cambio en el comportamiento de Takuto. Te necesito. ¿No te animarías, Atou? Takuto le transmitió lo que más quería decirle mientras se preguntaba si expresarlo de esa manera estaba realmente bien. En otras palabras, quería disculparse y expresar su gratitud por ella. Y parecía estar llegando a ella muy bien. Tú eres el único para mí, Atou. Ese sí, Rey Takuto. En realidad, parecía que había transmitido demasiado. El rostro de Atou se volvió carmesí tan rápido que casi esperaba escucharlo acompañado de un efecto de sonido. Su alegría era tangible, ya que el enrojecimiento viajaba hasta las partes expuestas de su pecho. Es mejor que digas lo que realmente piensas en lugar de tratar de fingir, ese era el consejo que María le había susurrado.
Takuto siguió su consejo al pie de la letra y dejó al descubierto sus sentimientos, pero parecía ser demasiado estimulante. ¿Ato? Ufufu. ¿Qué es lo que tienes en mente, mi precioso rey Takuto? Ato estaba emitiendo un aura que gritaba, soy tan feliz. Entró en su propio mundo con las manos presionadas contra ambas mejillas, haciendo que pareciera que eran los únicos que disfrutaban de una tranquila tarde de primavera. Bueno, solo me preguntaba si me has dado por... ¿Por qué? Nunca podría estar enojado con mi rey Takuto. Eres tan tonto. Ya veo. Me alegra escucharlo. Ato era fácil de apaciguar. Cuando se trataba de Takuto, ella era una mujer que perdonaba y que podía dejar el pasado en el pasado si él la trataba con un poco de amabilidad. Ella era del tipo que terminaría horriblemente abandonada después del chico del que se enamoró. Por supuesto, cuanto más intensa sea la emoción, peor será la pelea, por lo que cualquier chico que intentara eso con ella perdería la cabeza. Sin embargo, Takuto no tenía que preocuparse por eso. Las mujeres que ponen todo su corazón en una relación solo les va bien con hombres sinceros y fieles, sin mencionar el hecho de que Ato era una criatura de Minogra, por lo que cualquiera que se atreviera a jugar con ella sufriría inmensamente. Al final, Takuto escapó por poco de una muerte segura siguiendo los buenos consejos de María. Takuto solo estaba contento de haber logrado reparar su estado de ánimo, sin saber que actualmente estaba disfrutando de las ilusiones de la vida de recién casada con la mujer y jugando con su corazón, pero estaba en el aire si era afortunado o desafortunado no estar pagando ese precio ahora. Fue realmente un caso de, solo Dios sabe. Rey Takuto, ¿a quién planeas enviar con ellos como escolta? Honestamente, no creo que ninguno de los elfos oscuros sea apto para el trabajo. Aparentemente, Ato había jugado con sus delirios por completo. Llevó el tema a quien se uniría a los gemelos en la misión. Parecía que Ato no tenía ni idea de su elección como los elfos oscuros. Sintiéndose un poco mareado por eso, Takuto se giró hacia ella y levantó un dedo. De hecho, estoy planeando enviar las unidades que generamos el otro día. No puedes referirte a ellos, ¿verdad? Sí, ellos. Takuto sonrió con una mirada que decía, ¿qué te parecen las manzanas? Al principio, Ato se sorprendió por su loca propuesta, pero después de un tiempo, se dio cuenta de los méritos de su elección y quedó impresionada por su perspicacia. Pero ni siquiera Takuto, el rey que traería la ruina al mundo, podría haber predicho el caos que le esperaba. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.